pero siento que lleva así como entre vida de campo. ¿Has visto ese video cuando le habla a las vacas? Sí, hey, cows, respect. Y Noel siento que sí huele como a perfumito, ¿no? O sea, como Noel, que sí se baña. Sí, él se ha de oler así de a perfumito. Y pues no sé. Pero también siento que huele un poquito a cuarto encerrado. O sea, como que está en un cuarto encerrado y salió y se echó perfume y ya salió a vivir la vida. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Sean bienvenidos al nuevo episodio de Código de Barras. Hoy vamos a hablar de una banda que seguramente nadie se espera que hablemos. y para eso, bueno, vamos a hablar de Oasis. Y para eso nos acompaña la fabulosa, increíble, maravillosa Aurora Durán. Bienvenida, Aurora. Hola. De hecho, eres nuestra segunda invitada que repite episodio. ¿Sí? Sí. ¿Quién más ha repetido? Bueno, no sé si para este momento habrá salido ya el segundo episodio de René López. Ya, okay. Pero sí, eres la segunda que repite episodio. Y aparte a mí me da mucho gusto porque debo decir que este episodio fue una oportunidad para revisitar mi pasado y cambiar de opiniones. Tras. Qué fuerte. Igual que los Gallagher. Como los Gallagher revisitando el pasado y cambiando de opinión. Y pensar en el aroma de Noel y Liam Gallagher. Exacto. Y bueno, pues antes de que empecemos, Auro es colaboradora, como ya lo hemos comentado antes aquí, de Gendes, pero también colabora en Microtramas, eres terapeuta. No sé si quieres decir algo para empezar sobre ti, algo que quieras decirle a nuestro querido público. Me da mucho gusto estar aquí, sí, parte del equipo de Gendes, terapeuta en Microtramas, otro proyecto increíble al que pueden seguir en redes sociales, psicoterapeuta, facilitadora de grupos y muy fan de la música, muy fan del rock, muy fan de la cultura pop. Ya platicamos sobre Taylor Swift en algún momento, así que es muy gran episodio para mí estar hablando de Oasis, que también es una de mis bandas favoritas, pero que en este momento pues representan un fenómeno del cual muchas personas están hablando y que pues también importa revisar desde la mirada que este podcast propone. Sí, muchas gracias. Sí. Ya sobra preguntar qué team eres, ¿no? Si eres team Oasis o sea, mi respuesta es que para mí ni siquiera jamás hay competencia, ¿no? Ni siquiera hay competencia, jamás habría considerado ser team malos ejecutores. No, o sea, me acuerdo que una vez me contaste una historia de una entrevista que le hicieron a Noel Gallagher o algo que estaba hablando y que de repente empezó a hablar de la canción de Boys and Girls. Sí. ¿Qué decía? Era Liam. Ya. Estaban ambos, pero era Liam y pues se estaban burlándose, pero bueno, o sea, hablaremos de esto más adelante, pero Liam se ha pronunciado como muy fan del mismo Noel. Sí. Para quien no sepa de lo que estamos hablando, Liam es el vocalista de Oasis y Noel es el guitarrista y compositor de Oasis. Y son hermanos. ¿no? Y son hermanos. Entonces él dice, o sea, Liam siempre ha dicho cosas como soy muy fan de lo que Noel escribe y es increíble. Y entonces estaba diciendo en estas entrevistas noventeras, ¿no? Así con todo el look de que lentes, gorrito, ¿no? Ajá. Y decía... o sea, hay canciones como las que escribe Noel, como Live Forever, que dice como alguna vez has sentido el dolor que te cala en los huesos mientras la lluvia está. Eso es una frase muy fuerte, ¿no? Muy poética. Y dice, o sea, uno puede escuchar eso y conectar y decir wow, pero luego escuchas como girls who like boys who like girls, ¿no? Y se empiezan a reír, ¿no? Y dice como no. O sea, riéndose de esa canción y pues haciendo un mapa de Blur. Y bueno, o sea, sí había diferencia. Sí, es que eso es interesante porque yo, por ejemplo, crecí escuchando Oasis y Blur por mis hermanos mayores, ¿no? Ok. O sea, que es paradójico con un episodio hablando de hermanos, que se hayan sido mis hermanos quienes me enseñaron esta música. Sí. Y la verdad es que conectaba muy poco con Oasis en ese momento, ¿no? O sea, como que se me hacía una música medio aburridón en cierto sentido. Ok. Y Blur se me hacía como, pues bien entretenido, ¿no? Así como de que, esto está suave, ¿no? Ok. Y como que tampoco las reflexionaba mucho, ¿sabes? O sea, tampoco es como que las entendiera tampoco, o sea, las letras, ¿no? Simplemente era como que estaba de, cotorro el asunto, ¿no? Y ahora que me estaba preparando para este episodio, escuchaba las canciones de Oasis y sí era como de wow.
o sea, sí conecto con muchas cosas de lo que están diciendo, ¿no? O sea, como que sí me representa esto que estoy escuchando, ¿no? Y no quita que me sigue gustando Blur y que puedo seguir escuchando sus canciones y disfrutarlas. Pero siendo muy honesto, comparando la música de Oasis de ese momento con la de Blur de ese momento, yo sí habría preferido Oasis si las hubiera comprendido en ese contexto, ¿no? Entonces me hizo interesante, o sea, como una perspectiva que yo traía desde chavillo, ¿no? Desde niño, adolescente, pudo cambiar ahora al revisitar eso, ¿no? Y como volverlo a observar. Sí. Y verlo con otros ojos también, ¿no? O sea, como que, no sé, a mí me llama mucho la atención el tema de esta competencia entre las bandas. Porque en realidad creo que es algo que ha sido más alimentado por la gente que por las mismas bandas, ¿no? O sea, como que de cierta forma me suena como que es de estas cosas que a veces a la gente nos gusta defender, pero que a veces tal vez para las bandas sea como distinto, no lo sé, ¿no? O sea, habría que ver cómo fue su experiencia de ellos, ¿no? Pero creo que hubo una onda muy mediática, sí, ¿no? Incluso, me atrevería a pensar hasta desde el quién es el guapo del Britpop, claro, ¿no? Claro. Liam o Damon. Hay personas que opinan que el que mediáticamente se centraran tanto en la lógica de la batalla, pues le quitó oportunidades de visibilidad a otras bandas, ¿no? Como The Verve, como Pulp, como pues, otras que también fueron impresionantes en esa época y también pues, grandes exponentes de el Britpop. Pero pues también es cierto que, o sea, ya ambas comenzaron a tener una rivalidad en entrevistas, ¿no? Sí. Pues, sí, hacían mención a otra banda, ¿no? Los Gallagher pues, también eran conocidos por bravucones. Sí. También pues, sí eran muy vocales, ¿no? Entonces. Y que creo que tiene que ver con su historia de vida, ¿no? Como con una experiencia de vida en la que pues las cosas parecían ser más simples, ¿no? O sea, en términos de ¿para qué le damos tantas vueltas a esto? ¿No? O sea, como ser un poco más directos tal vez, ¿no? Sí. Y que también me hace sentido con respecto a que pareciera ser que su ascenso, su fama fue rápida, ¿no? O sea, como que estado descubierto, pareciera que creció muy rápidamente y conectaron con la juventud de una forma muy inmediata, ¿no? Sí, la historia de Oasis es interesante y de hecho pues, también es una historia muy distinta a la de Blur, por ejemplo, ¿no? Claro. Creo que todas las bandas tienen historias diferentes e importa situar, ¿no? Como los 90s, Inglaterra, no estábamos hablando de bandas provenientes de Londres, estábamos hablando de bandas de pues ciudades periféricas, ciudades empobrecidas, ciudades que sufrieron el thatcherismo, ¿no? O sea, ciudades que, o más bien bandas que de milagro existieron. Así que en el caso de Oasis, viniendo de Manchester, pero hijos de padre y madre migrantes irlandeses, pues clase tienen trabajadora, clase trabajadora, pero de esa trabajadora pues sin oportunidad, ¿no? En donde o son las peleas o es el pub o esa es la vida que se pinta como posible. Y que aparte, por lo que vi, también vivieron el abandono de su padre o también como una violencia aparte del padre y como pues una sobrecarga sobre la madre, ¿no? O sea, como tener ella bien, que... ellos, o sea, la mamá junto con los hijos es quien abandona al padre, ¿no? Pero sí con antecedentes de violencia contra ella, contra los hijos. Y ella teniendo que absorber toda la carga de pues, llevar adelante una familia, ¿no? Que incluso hay una parte donde Noel o Liam, no recuerdo quién habla como de esto, ¿no? De solamente quería que mi madre pudiera tener cosas lindas. Noel. Y que no tuviera que estar pensando en tener 6 trabajos, ¿no? O sea, y aún así para ella fue difícil eso, ¿no? Aún así, a pesar de ese esfuerzo y de esa fama, aún así fue algo complejo, ¿no? Sí, entonces, creo que entender esa parte de su historia es... Es una primera invitación a situarles, ¿no? Y a ver qué les distinguía de otras bandas, porque es algo que pues, era visible en su estética, pero también en, no sé, Oasis. Es muy sabido que Noel y Liam eran súper fans de los Beatles, súper fans, ¿no? Incluso una canción ha sido muy dedicada a John Lennon muchas veces, ¿no? En los 90s. El hijo de Liam Gallagher creo que se llama John, ¿no? O se llama Lennon, o sea, no sé, una cosa así. Pero sí, pues es una banda muy chida. Sí, definitivamente. Y que entonces me parece, o sea, como algo que también hablábamos antes de empezar el podcast, era
como este tema del origen o el situarles también le da un contexto a la batalla cultural entre Oasis y Blur, ¿no? O sea, como entre, pues justo, ¿no? Como un tema de clase. Claro, ¿no? O sea, y como de diferencias de visiones, ¿no? De cómo debía de vivirse la sociedad en ese momento, ¿no? O sea, por un lado, quienes estaban de, bueno, venimos de un contexto precarizado, estamos criticando este sistema desde una visión que busca encontrar esperanza en medio de todo esto, que me parece que es el caso de Oasis. Y por otro lado, Blur, que más bien representaba, pues bueno, un estilo más, no sé si valga el uso de la palabra, pero como neoliberal, ¿no? O sea, como más de pues sí, como una vida citadina que tal vez es más despreocupada o apolítica de esas visiones, o a crítica más bien de esas visiones políticas. Sí, creo que era la reproducción de un estilo de vida y de una mirada del mundo joven, pero... Sí, también no sé si decir como reproducción del privilegio sea muy aventado de mi parte, pero aquí lo vamos a decir. Pero tal vez sí. ¿Y cómo llega Oasis a tu vida? ¿Cómo fue que tú conectaste con la música de Oasis? En realidad fue chica, o sea, como cuando eres adolescente y te llega... Sí recuerdo que, o sea, mi primer contacto fue con Wonderwall. No sé si en un canal de videos o cuando hace muchos años pasaban videos musicales en el canal 28, ¿no? Y ahí luego podías así cazar videitos de rock de otros años y seguido pasaban Wonderwall, ¿no? Entonces, o sea, me llamaba la atención, pero siendo honesta no me parecía una gran canción, pero en algún momento sí escuché Don't Look Back in Anger, también del video, o sea, de esas veces que están pasando como videos viejitos, y esa sí me pareció una gran canción, ¿no? Entonces, ¿en qué años habrán sido? Entre 2006, 2009, así los años en los que descargábamos música de Ares y de esos programas y te armabas tu reproductor de Windows Media, ¿no? Bueno, o sea, yo era la persona que tenía discos completos así y se encargaba de que tuvieran año, portada, sobre todos los créditos, ¿no? Y me gustaba escuchar los discos completos, así que mi biblioteca musical del rock ya incluía el What's the Story, Morning Glory y el Definitely Maybe, los primeros discos de Oasis. Y así fue como los escuché. O sea, siento que fueron parte de ese repertorio musical rockero que me importaba cultivar y ser cuidadosa y escuchar, y que era un espacio muy mío, ¿no? Estaba Oasis, pero también estaban otras bandas, ¿no? Solo que de Oasis fue de esas de las que me alejé conforme crecí, ¿no? Como que en su momento, pues sí, como que ciertas cosas te dicen que a lo mejor ya tuviste suficiente, o te inclinas por otras cosas, o te inclinas por otra música, y siento que esa quedó un poquito relegada. En realidad me reencontré con ella hace algunos años y fue recordar, a mí me gustaba muchísimo Oasis, porque me conmovía mucho, o sea, porque a lo mejor no le entendía tan bien, ¿no? A lo que estaba diciendo, no dimensionaba, pero sí identificaba que al menos Don't Look Back in Anger era una canción que me emocionaba muchísimo, ¿no? Y que al menos ya sabía que tenían canciones mucho más interesantes que Wonderwall. Entonces, sí, así. Qué bonito, qué bonito, porque aparte me hace pensar en como este reencuentro con la música, ¿no? Que de pronto podemos tener con ciertas bandas, grupos, cantantes o músicos en general, y que en diferentes momentos de la vida conecta de diferentes formas, ¿no? Creo que algo que a mí me ha impactado ahora como visitando de nuevo su música ha sido pues también como observar todo este tema de la tensión como de ser hermanos, ¿no? Sí. De entre Liam y Noel, ¿no? Que es algo como también muy hablado, muy polémico, que se ha discutido mucho, ¿no? Y que de hecho pues se ha especulado que es la razón por la que se separa, ¿no? Como esas tensiones, ¿no? Que incluso tú lo nombrabas hace rato antes de empezamos el podcast también, como de pues tal vez tampoco tenemos certeza del todo de qué tanto fue así, ¿no? O en qué medida ocurrió de esa forma, ¿no? O sea, pero a mí justo algo que me ha conectado mucho es eso, pensar en pues dos hermanos que sí estuvieron construyendo algo juntos, algo que parece que fue valioso para ellos y que ha sido valioso, y que en medio de todo eso también hay tensiones, también hay como
conflictos, no sé, ¿tú cómo observas esa tensión o esa situación? ¿Cómo la has visto tú? Pensaba antes de que se anunciara la reunión, ¿no? Y en conversaciones deberían reunirse y pues que se reúnan pero no se hablen, ¿no? Como bandas que hoy sabemos. Y como los hermanos también luego, ¿no? Como los hermanos. O sea, estas bandas que se rumoran, o sea, creo que hay quien dice, ¿no? Que incluso los Rolling Stones hace un buen que no se habla, ¿no? Mike Jagger y Keith Richards. Los Tacubos también se rumorea eso. O sea, pero se ve como una experiencia posible, como que pues si de todas formas ya tienes un proyecto que es un súper negocio y la gente te ama, pues ya recétate a la persona y sigue haciéndolo. Pero, o sea, creo que con Oasis, pues el tema es que son hermanos, ¿no? A lo mejor puedes coexistir con tu compañero de banda como si fuera tu compañero de trabajo y tragártelo porque a ambos les conviene, pero ¿qué pasa cuando esa persona también es tu hermano y lo que surgió fue porque eran hermanos, ¿no? Y entonces, o sea, ¿qué pasa cuando te estás peleando en la banda? ¿Te estás peleando con tu compañero de banda o te estás peleando con tu hermano, ¿no? ¿Y qué pasa cuando son la misma persona? Exacto. Porque creo que hay es bien difícil cuando hay afectos, pero también hay nostalgia, creo que también hay dolor, hay rivalidad, ¿no? Competencia. Hay competencia, ¿no? Y claro, y es la competencia de hermanos y la competencia de banda, porque líderes de banda, ¿quién es el guapo? ¿Quién canta mejor? ¿Quién es el que, ¿no? ¿Qué team es la gente? ¿A ti quién te gusta más, Noel o Liam? O sea, como si no fuera suficiente a veces la rivalidad que surge entre hermanos, porque dinámicas familiares, además, ¿no? Alimentarla con la rivalidad de una banda y todo el éxito que estaban teniendo, pero también creo que hay pues historias de dolor compartidas, ¿no? Hay un pasado doloroso también, hay formas de resistencia a ese pasado, o sea, creo que pues, se conocen demasiado, ¿no? Y eso es lo que te acerca, pero también lo que te hace sentir que tienes que alejarte de esa persona, ¿no? O poner una distancia, o sea, creo que es bien complejo y que la relación entre los Gallagher nos deja ver todos esos matices, ¿no? Que no porque sea tu hermano vas a estar bien con él, ¿no? A veces justo porque es tu hermano es que más te va a doler que haga las cosas que hace o que te comparen con él o que digan que no eres tan chido como él. Y es bien complejo porque yo estaba viendo este documental que tú me recomendaste, Supersonic, que es un documentalazo porque aparte tiene unas grabaciones súper bonitas y conmovedoras, ¿no? O sea, y ahí te contaba, ¿no? Que hay una parte que a mí me conmovió mucho, que es donde están entrevistándoles y entonces les preguntan qué tanto discuten, ¿no? Y responden, ¿no? Como, es que no necesitamos discutir, ¿no? O sea, no, de hecho no discutimos prácticamente, ¿no? O sea, a veces con una mirada nos podemos decir todo, ¿no? Y como sabemos lo que el otro está pensando y que le está enojando o que le está molestando, ¿no? O sea, como este sonido como de, ¿no? Como de, te observo y te doy a entender que no me está gustando lo que estás haciendo, ¿no? O sea, y eso me conectó mucho con mi propia experiencia con mis hermanos, ¿no? O sea, como muchos momentos donde nos hemos mostrado mucho amor y cariño y aprecio, pero también momentos donde ha habido tensiones y ha habido como, pues sabes que no estoy bien con esto que está pasando, ¿no? O sea, y dolores que a veces son difíciles de hablar también, ¿no? O sea, dolores que van quedando ahí y que son complejos de poder abordar y que simplemente decidimos dejarlos ahí, ¿no? O sea, como que existan, ¿no? Que nos acompañen, pero que sabemos que están ahí de fondo, ¿no? O sea, e intentamos hacer vida normal, pero ahí están, ¿no? Entonces pienso en eso y digo, claro, ¿no? O sea, ahora súmale eso, estar en este contexto mediático, ¿no? Y con la mirada pública y el escrutinio de deberían de hacer esto, deberían de hacer lo otro, ¿no? O sea, y pienso mucho en, yo teniendo hermanos hombres, ¿no? Que el tema de la masculinidad es algo que también impacta mucho, ¿no? O sea, investigar en internet y mucho de lo que asocian a ellos es como, por un lado, a Liam como extravagante, como más relajado, pero también como muy intenso, bravucón, ¿no? O sea, como difícil, ¿no? O sea, y por otro, a Noel también como pues muy rígido, controlador, esquematizado, ¿no? O sea, pues son puras características de la masculinidad hegemónica, ¿no? O sea, aunque parezcan tan extremos, en realidad pareciera que comparten mucho de lo mismo, ¿no? Sí, los dos hacen un performance de la masculinidad que es innegable, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Es decir, como, claro, están performanceando esto, tiene efectos, porque también creo que entonces vemos, pues,
inexistentes recursos para hablar de lo que les está pasando, ¿no? O de lo que les duele, o para poder colocar su sentir, su experiencia, sus necesidades desde otro lugar, ¿no? Y eso nuevamente justificarlo desde muchos lados, ¿no? Desde la banda, desde la masculinidad, desde la hermandad, ¿no? No hay, como que no hay hacia dónde, no hay hacia dónde hacerte, y cuando no hay hacia dónde hacerte, pues sabemos que muchos hombres eligen hacerse hacia el lado del maltrato o hacia el lado de la violencia. Y también es algo que pasó, o sea, también así puedes buscar en YouTube, ¿no? Así de mejores peleas de hoy sí son peleas, ¿no? O sea, momentos más divertidos de Liam en internet, y es Liam mentándole la madre a Noel. O sea, claro que eso también estaba ocurriendo. Podemos entender la historia, pero también cómo no iba a generar efectos. Por supuesto, por supuesto. Y al mismo tiempo, algo que es bien interesante de los Gallagher, o de lo que se puede mirar, es que mientras tienen este performance ¿no? como del bravucón, el rígido, el que sí está persiguiendo la meta de ser la banda más grande, ¿no? También creo que también se puede explorar un lado bien genuino de ellos, ¿no? Que es esta entrevista de la que hablábamos al inicio del podcast. En realidad, lo que Liam dice cuando él habla de yo soy fan de lo que él escribe, y dice amo su música, amo sus canciones, dijo lo único que necesito es a los Beatles y a él, ¿no? O sea, y poderse permitir decir eso. Ya llegó la hora sal. ¿No? Y estás viendo a Noel y ves a Noel como no voy a reaccionar, ¿no? O sea, como conteniendo, ¿no? Obvio, ¿no? Sí, o tal vez ni siquiera, ¿no? Ni siquiera procesándolo, ¿no? Realmente como poniendo una barrera ahí, ¿no? Que me recuerda un poco con estos videos que han surgido ahora en el regreso. Quizá esto es interpretación de fans, interpretación mía. Yo vi las fotos, ¿no? Pero al inicio del primer concierto parecía que Noel iba llorando. Si no iba llorando, parecía que iba a punto de llorar, ¿no? Y Liam lo ve y lo toma de la mano y alza las manos, y es que salen así como tomados de la mano. Entonces, o sea, eso también habla de otras cosas, pero es ver que coexiste, ¿no? O sea, este performance masculino, estas pocas herramientas, este despliegue de maltrato, de violencia para con el otro, coexiste con admiración, con respeto, con quererse procurar, ¿no? Con quererse mucho, ¿no? Con lo compartido, con lo que valoran, y eso pues también les lleva a ver otras como otras partes de sí mismos y otros ángulos de su relación, ¿no? En el documental hay, retomando el tema de la violencia que vivieron, en el documental Supersonic se ve es un momento en el que el papá intenta contactarlos, ¿no? Sí. Como este programa de radio de a promover la reunión familiar de Gallagher, ¿no? Y el papá buscándolos, ¿no? Y es como yendo a buscarlos en el hotel, y Liam queriendo lidiar a golpes con el papá, y Noel no dejándolo, ¿no? Cuando al final puedes entender que Noel está tratando de cuidarlo de alguna forma, o sea, cuidarlo de lo que pasó, pero también cuidarlo de sí mismo. Cuidar al adulto, ¿no? De no, por ahí no va. Entonces, pues estas cosas también eran parte tanto de su relación como hermanos, tanto de lo que eran capaces o son capaces de encarnar humanamente, ¿no? Y que no es todo ese, pues sí, toda esa masculinidad, o todo ese enojo, todo ese odio entre ellos. Pues, creo que es una gran invitación a ver las relaciones son bien complejas. Y lo que dijiste ahorita lo pongo en un cuadro y lo marco ahorita aquí así, pero o sea, me parece que habla mucho justo de las relaciones afectivas entre hombres, una cultura patriarcal y capitalista, o sea, cómo las relaciones afectivas entre hombres se vuelven así complejas también, ¿no? O sea, a veces cuando hablamos de machismo, patriarcado, muchas personas, sus discursos podría parecer que claramente de lo que los hombres hacen hacia las mujeres, ¿no? Entre hombres y mujeres. Pero creo que es muy interesante e importante señalar cómo estos efectos que tiene también la relación entre hombres, ¿no? Claro. Y cómo el efecto pareciera que es un costo que no se nombra, ¿no? Como de cuando hablamos de los costos de la masculinidad, donde decimos, bueno, también te va a costar el amor que le puedes tener a otros hombres, amigos, hermanos, padres, ¿no? O sea,
también es un costo más de esa masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, como que ahorita que te escuchaba conectaba con esa idea, ¿no? De por qué eso no podía ser un costo central, ¿no? O sea, como de estos costos de le vas a hacer daño a las mujeres de tu entorno, vas a lastimar tu relación con otros hombres, ¿no? O sea, contigo mismo. Pero también es posible que afectes el aprecio y el amor con las personas que más quieres, yendo, especialmente a veces con otros hombres, ¿no? O sea, en medio de tener que ser algo, ¿no? O tener que performar algo. Entonces, eso se siente así como de, ¿no? O sea, estas ideas que pueden ser como muy fuertes y creo que a la vez como motivadoras, porque aparte escuchando su música, pues conecta en muchos momentos con estas sensaciones, ¿no? Como de cuidar algo valioso, de atesorar algo lindo, ¿no? O sea, sí. Como que me conectaban varias canciones con eso, como con el proteger o cuidar algo que importa, ¿no? Sí. Y cuando pienso en ellos dos, como dos hombres hermanos que están en esa banda, que bueno, hay otros músicos en esa banda, no los únicos, pero o sea, pareciera que solamente son los únicos que existen, ¿no? Pero hay más, ahí aparecen algunos, ¿no? Supongo. Para quienes están escuchando solo el audio, tenemos aquí en medio un cuadro del disco Definitely Maybe de Oasis. Y pues ahí aparecen ellos, ¿no? Supongo que sí son todos los de la banda, ¿o? Sí, son ellos. Y entonces, eso, ¿no? Pienso en qué bonito es pensar, qué bonito es que haya una expresión musical, artística, donde se puede visualizar eso, ¿no? Lo que entonces también podemos cuidar y atesorar. No sé, ¿cómo lo ves tú? Me gusta mucho que conectes con la música y con la letra, que es una oportunidad para hablar de la lírica de Noel Gallagher, de él escribiendo, porque en el documental de Supersonic hablaban de que él era quien era mayormente receptor de la violencia, ¿no? Pero que era algo de lo que él no hablaba. Entonces, o sea, él siempre se vio como fuerte, siempre se vio más duro, más también más reservado, que había una vulnerabilidad muy profunda en él cuando escribía las canciones, cuando grababa los demos. De hecho, en las versiones extendidas de los discos, o sea, como las canciones son de él las escribe, la mayoría de los demos, de hecho, están cantados por él, no cantados por Liam. Claro. Entonces, Noel con él. Sí, las iba a cantar y ese era el demo de la canción. Entonces, puedes escuchar canciones que son Live Forever, Some Might Say, que son canciones, pues, muy, muy melancólica, ¿no? Y escucharla en su voz y decir, ¡ay! ¿Qué estaba pasando ahí, no? O qué estaba procesando bien viendo eso y dando esa canción. Pero sí, creo que Noel escribe mucho sobre la esperanza, ¿no? Sobre una promesa o sobre una búsqueda, ¿no? Sobre la idea de algo mejor. Sus canciones son muy esperanzadoras de distintos puntos de vista, incluso canciones diversas, ¿no? El himno de Live Forever, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Y es muy literal en ese ánimo de, o sea, vamos a vivir, ¿no? Vamos a vivir siempre. Whatever es también una canción muy hermosa, muy esperanzadora, muy de queriendo habitar el presente, ¿no? En ciertos términos. Pero incluso pensaba que, una de sus canciones tal vez asociadas a los sad, ¿no? Así desde ese final del efecto mariposa, que es la de Stop Crying Your Heart, ¿no? Claro, sí, o sea, todos vimos, toda una generación. Sí. Esa escena es quedó impactada por eso. Es el evento canónico de una generación, ¿no? Así como verles caminando y que empieza a sonar esa canción. Sí. O sea, incluso esa, ¿no? Es un llamado a la esperanza, claro. ¿No? O sea, vamos a dejar de llorar y las es un consuelo, las cosas van a estar bien en algún momento. Entonces, creo que Noel siempre le escribe a eso. Y me lleva, hace ratito platicábamos a alguna entrevista que también vimos de él. Recordemos, si en los 90 en Inglaterra estaba el Britpop, en Estados Unidos estaba el grunge, claro, ¿no? El grunge y el punk. Esa onda que surgió, entonces estaba Kurt Cobain, ¿no? Sí. Y les estaban entrevistando sobre eso, y Noel dice, o sea, pues sí, me gusta Kurt Cobain, me gustan sus canciones, respect, ¿no?
o sea, que escriba algo que se llama I hate myself and I want to die, ¿no? O sea, dijo, se me hace, él lo nombra así, se me hace la canción del güey que lo tiene todo y aún así no le es suficiente. Dijo, nosotros no teníamos nada y aún así todos los días me levantaba y pensaba que despertar era lo mejor que me podía pasar. Y por eso escribí Live Forever. Wow. Esto regresar al tema de la clase, ¿no? Sí. Al tema de la clase y a la mirada del mundo y a qué se aferra él para resistir, ¿no? Que estaba encontrando. No digo que Kurt Cobain no encontrara una resistencia en su música, creo que son historias muy diferentes, pero creo que a Noel le importaba hacer explícito eso, ¿no? Y por eso, o sea, hay personas que no son tan fans de Oasis, pero que las escuchan y dicen, Oasis es muy bonito. Sí, es bonito, sí, ¿no? Es crudo, es más garachoso, ¿no? Creo que eso también lo hace más genuino, pero, o sea, puedes oírlo y decir, qué bonito, y sí. Claro, claro. Y que me regresa al tema de cómo respondemos ante la violencia, ¿no? Cómo las personas terminamos respondiendo, qué estrategia usamos para responder a la violencia. Y esta forma de encontrar la música como una estrategia de esperanza, me conecta con resistir esa violencia, ¿no? Con decir, espérate, hazte tanto para allá, dar espacio para respirar y resistir. Y claro, eso si lo sumamos con esta perspectiva de clase, pues por supuesto que es una crítica súper real, ¿no? Y genuina sobre cómo a veces desde estas clases acomodadas o estas clases privilegiadas nos tenemos inventando cosas bien complejas para explicar el mundo y de pronto llega alguien y dice, a ver, espérate, yo sí lo estoy viviendo más de cerca y te puedo decir que es así, ¿no? Hay un audio que está ahí en internet que ya tiene un rato de que salió. Creo que es una serie mexicana, no me acuerdo de dónde viene, pero ahorita me conecto mucho con eso, que son dos personajes que están discutiendo. Uno le dice al otro, oye, déjate tu bloqueo creativo y esas cosas, ¿no? Dice, ¿cuándo has visto a tu tener un bloqueo creativo y no salir a trabajar? ¿Has visto a la señora en la esquina tener un bloqueo creativo y no hacer lo que hace, ¿no? O sea, sí, déjate esas cosas en el bloqueo creativo, ¿no? Y creo que es algo muy similar, ¿sabes? O sea, como oye, pues en realidad a veces lo que falta es reconocer circunstancias materiales de la vida e intentar hacer algo para modificar eso, ¿no? Y que creo que la esperanza es justamente esa oportunidad, o sea, de decir, hay cosas aún por hacer para modificar estas condiciones materiales, ¿no? Y estas condiciones de vida. Y eso me parece muy potente, ¿no? Y que a veces en medio, o sea, y me conecta mucho con el tema de las redes sociales, ¿no? O sea, a veces los mensajes que recibimos constantemente son desesperanzadores, ¿no? Sí. En un mundo donde hay tanta desesperanza, cómo cultivar la esperanza es un reto muy complejo, ¿no? Sí. Pero escucharte, o sea, me hace pensar en las veces que me ha sorprendido que música tan bonita salga de ciudades o de contextos oscuros y extraños. Y referentes no es que sean los únicos ejemplos que existen, obviamente, pero son mis referentes, porque son mis gustos. Justamente. O sea, la música de Reino Unido, ¿no? O de Inglaterra o de Escocia. Pero pensaba en el caso de Belle and Sebastian, ¿no? Que es, híjole, o sea, qué canciones tan bonitas, ¿no? Y tan animadas y tan alegres de una banda que viene de Glasgow, una de las ciudades en donde hay mayor índice de suicidios, de consumo de drogas. O sea, es una ciudad pura, pero las bandas que surgen hacen música tan preciosa. Belle and Sebastian, Travis, o sea, hay algunas como más locales que tengo mapeadas y me parece bien interesante. Claro. Justo alguna vez en Glasgow escuché a una multitud cantar Don't Look Back in Anger, y pienso en la música en sí como herramienta de denuncia, también conexión con la esperanza. Sí. Creo que es algo que pasa. Creo que las letras de son esos, te he escuchado hablar de esta palabra y me encanta cuando escucho como estos andamiajes que permiten construir esa esperanza, ¿no? O sea, como estas formas en que le damos forma a la esperanza, ¿no? Y le vamos como construyendo, y creo que por eso puede ser una conexión tan potente, ¿no? Para tantas personas, y que en efecto
fue un tema generacional, ¿no? O sea, también fue un tema que marcó a una generación. Sí. Y que ahora yo veo a muchas personas, incluyendo mis hermanos, como muy emocionados porque va a regresar Oasis, ¿no? Y que hay como esta euforia de volver a verles. Y que el regreso pareció también algo como entre inesperado, pero también muy esperado. ¿No? O sea, como, sí. ¿Cómo viste tú las noticias del regreso de Oasis? ¿Cómo fue para ti? Fue muy conmovedor, fue muy emocionante. Seguramente también tienen un gran publicista. Porque, seguramente. A ver, los reels que hicieron con estas tomas así de jóvenes, todos los materiales de comunicación que han salido de regreso son preciosos y, por supuesto, de una nostalgia de los 90s, ¿no? Entonces, creo que de ahí conectas, ¿no? Pero también con ese... Pues sí, se sabía que se esperaba que regresaran y regresaron, ¿no? Creo que el mero acto de volver es, ok, no fue uno de esos casos, no fue un John Lennon y Paul McCartney que no pudieron regresar. Ya no hubo forma, ¿no? Porque ya no hubo forma. Sí. ¿no? Ellos decidieron volver. Entonces, o sea, creo que obviamente fue un boom. Incluso que Adidas sacó una colaboración con ellos. Este aumento en ventas de los Bucketheads y las parcas y los panderos está increíble, porque creo que así como te regresan a ese lugar esperanzador, regresar a los 90s, ¿no? Hacerte a espacios que también eran difíciles, pero bueno, estos a veces parecen más difíciles. Entonces ha sido muy bonito para mí ver todo alrededor del regreso, la expectativa del setlist, todos los memes y reels y bromas que hay de que se van a pelear en el primer ensayo, no compren su boleto, ¿no? O se va a cancelar pronto. También sketches como de Saturday Night Live, así de entonces se paran a pelear, ¿no? Y no, nuevamente, también así como hay un lado en medios como muy bonito y muy nostálgico y muy emotivo, también a veces hay pues reducciones de ellos a personajes, ¿no? Pero también la cultura del maltrato, ¿no? O sea, la búsqueda de que se estén peleando, o sea, de observar la violencia, ¿no? Sí, o sea, a ver. Sí. A ver, dense en la madre. Ajá, así como Dewey, ¿no? Sí. Ya deja de cantar y pégale, ¿no? Sí, o sea, está gracioso, pero también creo que esta narrativa reduccionista, por supuesto, ¿no? de ellos son más interesantes. El día que salieron, recuerdo que fue el 4 de julio, cuando fue el primer concierto, y fue muy emotivo verles salir, y es muy emotivo ver a las personas tan emocionadas de verles salir. Creo que es el fenómeno completo de ellos tocando y los fans regresando, ¿no? Esperándoles y conectando. Entonces, así muy lindo. Sí, a mí me parece que es conmovedor porque justo pensaba en esta imagen que tú narras donde salen al escenario juntos, ¿no? Y como que se les ve conmovidos y valorando esa situación, ¿no? Y te preguntaba hace rato, ¿no? Como de cuáles pueden ser las teorías o ideas sobre cómo es que regresaron, ¿no? Cómo fue que pudieron encontrarse, ¿no? Y creo que ahorita podría ser algunas de las que tú has escuchado. En cualquier caso me parece muy bonito pensar en que se hayan dado la oportunidad de regresar a lo que les importa, ¿no? De cuidar eso que es valioso, ¿no? Pero tú, ¿qué has escuchado? ¿Qué has visto que dicen sobre cómo es que regresaron? Algo que pensaba y que para mí tenía sentido es que, o sea, ellos sí se pelearon y hoy sí se rompió, pero no de él, no nos volvemos a hablar y no volvemos a estar en contacto nunca más, ¿no? Cobra sentido para mí pensando, ¿no? En esto de los hermanos, ¿no? Y lo que decías, a lo mejor sí se veían los domingos, o quién sabe, igual simplemente no hablan, pero se veían y comían juntos y ya es el tema que no debe ser nombrado. Se hablan del Manchester y ya, ¿no? Justo hablamos del Manchester pero o sea, también ahorita hay un clima de revival de los 90s, ¿no? También. Si lo has notado, desde la moda, pero también el regreso de Pulp, por ejemplo, que vimos hace un par de años. Las ultraconservadoras.
Las no instituciones, Sí. el desmantelamiento del Estado. La centralización. Sí, hay muchos revivals de los momentos. Sí, unos chidos, otros no tan chidos. Ajá. Está chido. Oasis es de los chidos, ¿no? Pero, no sé, pienso que quizá es parte de esa ola. Algo que a mí me pareció más interesante, y eso lo vi así de que en post, que la hija de Noel y Alanis, creo que se llama, y los hijos de Liam habían tenido un papel importante en eso. De esas notas que, o sea, no dice más, ¿no? Sí, nada más se explica con una teoría, ¿no? Solo quiere, y claro, o sea, ves pues, fotos de Alanis de que está bien contenta acompañando a su papá en los conciertos, ¿no? Y los hijos de Liam también teniendo ya como mucha visibilidad. Y creo que es de lo que a mí me parece más lindo y más posible, porque no es, a ver, quizás, y esto pues ya es imaginación, por supuesto, ¿no? No los reunió fue de abogados en un quinto piso para ver, firmen el contrato de 40 Sí, porque seguramente eso ocurrió muchas veces y dijeron que no. O sea. Tal vez, ¿no? A lo mejor lo que pasó es que la hija le dijo al papá, ya bájale, güey. Sí, o sea, sí, ya, ¿no? ¿Qué más quieres, sí, no? Sí, y quiero verlos juntos, ¿no? Ajá, y los hijos dijeron, ya, o sea, déjense de mamá. O sea, no sé, me imagino algo así. Y eso es a la vez esperanzador, ¿no? Ajá. O sea, es como algo que conecta con la esperanza, el pensar en que estos dos hombres que ahora son padres y que están viviendo esta paternidad, Claro. pues este también puede ser un espacio de motivación para recuperar esto, ¿no? O sea, y para volver a visitar estos eventos del pasado con nuevas visiones o nuevas ópticas, ¿no? E intentar retomar algo de lo que fue eso, ¿no? O sea, eso me parece muy, muy esperanzador, porque también es un reto o es una afrenta a la cultura machista que dice que los padres deben de ser desconectados de los hijos, ¿no? Y como que sería difícil en el contexto que los hijos sean quienes mueven a los padres, ¿no? O sea, y en este contexto está bonito pensar en eso, ¿no? O sea, es como algo que también esperanza. Justo, porque es, a ver, mi papá es la superestrella, pero también es mi papá, también es ese señor que está ahí al Manchester jugar solo en su sillón con su pinta, ¿no? Qué sé yo. No, o sea, también esa persona humana a la que le puedes hablar y decirle que hay cosas que toca dejar atrás y que hay cosas más importantes que mirar. Sí, sin duda. Yo elijo creer. Yo también elijo creer, que me parece como una gran historia. A lo mejor detrás están los abogados en el piso 40. Tal vez sí están. Pero, pues mira, qué bonito que ocurrió de cualquier manera. O sea, seguro hace los 7 sold out Sí, claro. y la más, o sea, y hay muchos señores con trajes. Muchos señores con traje, no. Pero algo que creo que es una buena oportunidad para mencionar es que los conciertos de Oasis no están costando tanto dinero como otros normalmente cuestan. Wow. De hecho, algo que a mí me pareció muy increíble y muy político y genuino de su parte es que, o sea, para empezar, el acceso de fans estaba controlado por la plataforma de Oasis. No estaba controlado por Ticketmaster, gracias a Dios, sino por ellos. Y creo que al final todas las personas recibieron código para entrar a la fila y comprar. Solo tenías que responder unas preguntas, pero que no había distinción de precio entre general A y general B, ¿no? O sea, lo mismo. Entonces, pues al calcar a ese llegas y pues los boletos no costaban, pues no costaban lo que cuestan los de de muchos artistas, ¿no? O sea, no eran baratos, pero era como, wow, Oasis en serio está cobrando esto por la general A. O sea, lo único que tengo que hacer es levantarme temprano e irme. O sea, y creo que eso es a la vez, pues sí, o sea, muy noventero, ¿no? Muy de la muy de mejor. Así de otras formas de entender el negocio de la música. Sin duda alguna. ¿Vas a ir al concierto? Qué chido. Sí. creo que algo que sea padre para ir cerrando es compartir un poco de cuáles son las canciones que más apreciamos, ¿no? Yo tengo elegidas. Es difícil. Yo sé que va a ser más difícil para mí que para ti. Es muy difícil. Pero ¿cuáles son de las que tienes como más atrás? Ya también compartiré una playlist de canciones de Oasis. Entonces espérenla en la descripción, seguramente será del episodio. Incluyendo los demos de Noel Gallagher. Y el cover de I Am the Walrus de The Beatles.
De Liam. Sí, sin duda. Pero ¿cuáles serían tus canciones predilectas? Híjole, tengo que decir, o sea, sí o sí tengo que decir Don't Look Back in Anger, porque de hecho es una de mis canciones favoritas en la vida. Me iría por Rocking Chair, porque creo que es de las menos valoradas. Creo que es una gran canción, que no es como canción de fans, pero a mí me encanta. Conecto mucho con ella, la recomiendo. Y Champagne Supernova. Está bien linda, la escuché, me gustó mucho. Sí. ¿Tú? Wow. Para mí son dos. La primera fue como conmovedora porque la escuché primero y me pareció como interesante, ¿no? O sea, como que la iba escuchando detalladamente y como que era interesante y busqué en internet como cuál era como su historia de la canción y parece ser que tiene que ver con un momento donde la madre de ellos estaba como pasando por una enfermedad y entonces era como un momento sensible. La canción se llama Don't Go Away y se me hizo como muy sensible, ¿no? O sea, como una canción que permite escucharle de un lugar vulnerable, pero también como desde el miedo, ¿no? Y que eso es algo bien potente, ¿no? Cuando logramos conectar también con el miedo y revelar lo que no queremos que pase, ¿no? Lo que nos preocupa que ocurra, porque eso es hablar también de lo que nos importa, ¿no? Y entonces eso es como atesorarlo más, ¿no? Y la otra, tengo que recordar el nombre porque las acabo de descubrir, se llama Let It Be Love, donde cantan ambos y entonces como, pues es una canción que se me hizo linda porque parecían ambos haciendo un esfuerzo por compartir eso que han construido durante tanto tiempo, ¿no? Y que es como tan valioso también. Esas fueron mis canciones favoritas. Ay, qué bonitas. Let It Be Love me recuerda a los miles, como es uno de sus discos más avanzados. Ajaj. No me acuerdo del de la portada negra, pero sí era como que sí fue más reciente, ¿no? Sí, sí. Y que también por eso se me hizo como interesante, ¿no? Como de una etapa más reciente donde estaban haciendo un esfuerzo por sosteniendo, ¿no? Que después se rompería y regresaría y bueno, todo lo que ya vimos. Pues muchas gracias, Auro, por permitirnos escuchar todas tus reflexiones, por compartir todo lo que piensas. Si hay algo que quieras decir antes de que terminemos este episodio, las personas que nos escuchan. No, solo quizá se den la oportunidad de escuchar algunas canciones. Seguro todas las personas que escuchan saben por lo menos alguna canción, pero si quieren saber más, pues recomendamos el Supersonic, el documental, gran o documental. el del concierto de Newport en el 96. También es un gran show. Estaban en su mejor momento. En su prime. O sea, vale la pena. Igual depende si les gusta o no, pero es un gran show por ver. Sí, si te gusta Oasis, comenta cuál es tu canción favorita, por qué es tu canción favorita si nos quieres compartir. Y si te gusta Blur, no. No comentes, ¿no? Sígueme, a mí también me ganas. No, si no te gusta Oasis, pues escucha alguna de estas canciones que recomendamos o busca alguna canción que te parezca interesante y también cuéntanos qué tal te parece. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.